Te queremos pedir en esta tarde, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Señor, usa mi vida, Padre. Límpiame de todo pecado, de toda maldad, de toda impureza, Señor. Límpiame, Padre. Que la justicia de Cristo sea sobre mi vida, Señor. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, sean limpiados sus corazones, sus mentes, sus oídos para escuchar y para retener tu palabra, Padre. Háblanos, que Cristo sea glorificado, Señor. Más de Cristo, menos de nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que vayamos a Efesios. Bueno, aunque hace 8 días lo leímos, una vez más le vamos a dar lectura porque tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Vamos a leer tres pasajes. Efesios 2, 8 y 9. Ya recordarán que dice Efesios. Hace 8 días veíamos Efesios. Hoy vamos a dar lectura otra vez porque vamos a tocar un poquito sobre este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si quieres ir buscando también ahí en tu Biblia, Romanos capítulo 1, pones un separador ahí en Efesios y buscas Romanos capítulo 1, versículo 17 atrás de Efesios. Romanos 1, 17. Y después de Romanos 1, 17 vamos a brincarnos al 5. Pero como hay es luego enseguida del capítulo 1, va a ser el 5, versículo 1 y 2. Así que ahí no ponga separador, ahorita vamos a ir para allá. Comenzamos con Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya lo leíamos hace 8 días y no importa, hermanos, hoy tenemos otra vez la misma dieta. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Repito otra vez esta expresión: por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vayamos a Romanos 1, 17. Dice Romanos 1, 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Voy a repetir, hermanos, el versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ahora vayamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice capítulo 5, versículo 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito la primera parte, hermanos. Dice: justificados pues por la fe. ¿Cuál creen que es nuestro tema de hoy? En estos 3 versículos se repitió una palabrita bastante, y es la fe, la fe. Con esto, hermanos, ya es el tercer domingo que estamos tocando algunos temas que son importantes que recordemos en este mes de octubre, mes de la Reforma Protestante, hermanos. Y es importante que a veces tenemos muy claras las fechas que conmemoramos como mexicanos. Y a alguna ocasión yo les preguntaba: ¿qué se celebra el 16 de septiembre, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Saben? Decimos: pues el día de nuestra independencia. ¿Qué se celebra el 2 de octubre, hermanos? El 2 de noviembre, perdón. Dicen: hermanos, pues celebran, nosotros no, hermanos, pero celebran el Día de los Muertos. Y el 31 de octubre, hermanos, dicen unos: pues el Halloween. Pues no, hermanos, nosotros no celebramos el Halloween. 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma Protestante. Allá por el 1517, Martín Lutero protesta en contra de las doctrinas transgiversadas, doctrinas no bíblicas que la Iglesia Católica Romana venía
proclamando. ¿Y por qué, hermanos, a veces hago énfasis en Iglesia Católica Romana? Cuando menciono Iglesia Católica siempre digo Iglesia Católica Romana. Porque, hermanos, en cierta forma todos somos católicos. Por eso debemos hacer el remarque romana, Iglesia Católica Romana. Hermanos, la palabra católico significa universal. La Iglesia de Cristo es universal, es decir, la Iglesia de Cristo está en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en África. Hermanos, es increíble que a donde quiera que tú vayas, de verdad, hermanos, a donde quiera que tú vayas vas a encontrar un grupo de hermanos que se reúnen para alabar a Dios, para leer la Biblia. Ellos son parte de la Iglesia Universal, que universal es igual a católico. No se asusten, mis hermanos, no se asusten. Por eso es que hago el remarco y digo la Iglesia Católica, ¿qué? Romana. Nosotros no somos romanos, hermanos. No somos romanos. Esto lo digo, hermanos, porque hay mucha literatura antigua de la Iglesia que tiene ciertos términos que muchas veces rechazamos y nos asustamos porque decimos, ay, no, eso suena a católico. Pero católico romano. Por ejemplo, muchas veces hablamos de catecismos. ¿Qué significa catecismo? Cuando dicen, vamos al catecismo. ¿Qué es catecismo, hermanos? Doctrina. Vamos a la doctrina. Eso es catecismo. Pero como esos términos los usan los católicos romanos, entonces decimos, ay, no, yo ese término no lo uso. Pero también usan el término Cristo, hermanos. Entonces, ¿tampoco hay que usarlo? No, hermanos, son parte de una herencia. Son parte de nuestra herencia, son términos que no debemos de asustarnos cuando vamos, cuando investigamos, cuando nos profundizamos en esas literaturas, en esos escritos antiguos. Vamos a encontrar, hermanos, muchos textos que podemos decir, oye, pero esto me suena católico. Sí, pues sí es católico, pero no romano. No romano. Nosotros no tenemos al Papa como nuestro líder, ni mucho menos, ni tenemos un grupo de sacerdotes. Fue en octubre, hermanos, de 1517 cuando Martín Lutero protesta en contra de todas las doctrinas falsas que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando. Y al paso del tiempo, hermanos, se levantaron como como 5 pilares, se levantaron 5 pilares que nos resumen de una manera sencilla y clara nuestra fe. 5 pilares a los cuales se les conoce como las 5 solas. Las 5 solas. Cuando hablamos de las 5 solas no estamos hablando de 5 hermanas solas. Cuando hablamos de las 5 solas hablamos de 5 doctrinas que comienzan con la expresión sola. Ya hemos visto, hermanos, ya con este es el tercer domingo, hemos visto sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? Que nuestra máxima autoridad, hermanos, en conducta y en fe es la escritura. Esa es nuestra máxima autoridad, la Biblia. Los reformadores retomaron, no inventaron ellos retomaron y volvieron a los orígenes y dijeron, nuestra autoridad no es el Papa, nuestra autoridad no es el sacerdote, nuestra autoridad no es ningún hombre, nuestra autoridad es la Escritura, sola Escritura, solamente la Escritura. Y ya veíamos por ahí 3 palabritas, que si las recuerdan, hermanos, 3 palabritas importantes para recordar de sola Escritura. Esta es inspirada, esta es inerrante y esta es suficiente. No lo voy a explicar porque ya lo vimos en el primer sermón hace 3 domingos. También después, hermanos, vimos sola gracia. Nuestra salvación, hermanos, es solo por el acto soberano de nuestro Dios. ¿Qué hicimos tú y yo para ser salvos, hermanos? Y esta pregunta la contestamos contestando la siguiente. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente, hermano? Nada. Cuando acordaste habías nacido, 5 o 6 años y fuiste consciente, oye, estoy vivo, nací, mamá, ¿cómo nací? ¿Qué día? ¿Qué horas? Con respecto a nuestra salvación, hermanos, la salvación del Señor es por pura gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. No es que como yo sí fui muy inteligente y entendí el Evangelio y acepté a Cristo en mi corazón, yo por eso soy salvo. No, hermano, no fue por eso que eres salvo. Sí, eso lo tuviste que hacer, pero esa fue una consecuencia
de que el Señor te hizo nacer de nuevo por su pura gracia. Por su pura gracia. Solo por gracia. Ahora, hermanos, veremos sola fide o sola fe. Sola escritura, sola gracia, sola fide. Bueno, es que también, como los términos son en latín, sola escritura, sola gratia, sola fide, que sería solo la escritura, solo por fe, solo por gracia, perdón, y ahora veremos solo por fe. Déjame comenzar, hermanos, narrándote un poquito acerca de la experiencia de este hombre que no para nada lo levantamos como un ídolo, ni siquiera como un héroe. Y estoy hablando de Martín Lutero. Hermanos, si te pones a investigar la vida de Lutero, te darás cuenta que tuvo muchos errores, muchos pecados, cosas que dirías, ¿a poco sí pasó esto? ¿A poco sí hizo esto Lutero? Ya te toca a ti hacer la tarea, mi hermano, investígale. Pero también reconocemos, hermanos, que el Señor usó a este hombre llamado Martín Lutero para volver a la Biblia y para poder él otra vez comenzar a predicar lo que la Escritura enseñaba. Y entre las cosas que Lutero comenzó a predicar, hermanos, fue la sola fe, la salvación por la sola fe. ¿Qué significa esto? Antes de que expliquemos un poquito lo que significa la sola fe, déjame leerte, hermanos, lo que Lutero, en el folleto de las 5 solas, los que ya lo tomamos, déjame leerte una parte que es muy interesante acerca de Lutero. Dice, el gran grito de la Reforma, solo por fe, no era un descubrimiento nuevo, sino un redescubrimiento de una enseñanza bíblica. Lutero, buscando aceptación de un Dios santo en base a sus obras, no halló otra cosa sino desesperación total. Lutero escribió, yo no amaba a Dios. Sí, dice él, yo no lo amaba, yo odiaba al Dios justo, quien castiga a los pecadores, y estaba indignado contra él. Si no blasfemamente, o sea, aunque no lo proclamaba con su boca y blasfemaba, por lo menos, dice él, en secreto sí, en secreto yo murmuraba y estaba enojado contra Dios. Antes de su conversión, hermanos, Lutero luchaba con Romanos 1:17 que leímos al inicio. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 1:17? No, ese no lo leímos al inicio, ¿verdad? No, ese no lo leímos al inicio. Eso vamos a leer despuesito. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y día y noche, hermanos, Lutero meditaba sobre esta palabra, mas el justo por la fe vivirá. Dice Lutero, pero yo no soy justo, yo soy un pecador, que del diario peca y peca y peca, y ¿cómo es que el justo vivirá por la fe? Pues entonces nadie podrá vivir así porque nadie es justo. Y Lutero meditaba en este pasaje, se enojaba con Dios, blasfemaba interiormente dentro de su corazón hacia Dios. Lutero llegó a darse cuenta de que los pecadores, hermanos, aquí viene lo importante, ¿eh? Lutero llegó a darse cuenta, hermanos, que los pecadores son justificados, es decir, declarados justos por Dios solo por fe, sin obras. Repito, Lutero llegó a darse cuenta de que los pecadores son justificados o declarados justos por Dios solo por fe, sin obras. Esta gran revelación le llevó a escribió Lutero, en este mismo instante yo me sentí totalmente nacido de nuevo y entré al paraíso por puertas abiertas. Ahora él alababa a Dios con un amor tan grande como el odio que antes había sentido. Y es que, hermanos, aquí la palabra en la que me quiero enfocar a continuación es la palabra justificación. Y es que la sola fe, hermanos, va tomado de la mano de la justificación. No podemos quitar la justificación de la fe. ¿Cómo somos justificados? Ahora sí, ¿recuerdan lo que leíamos en Romanos 5,
1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Ahora, ¿qué es ser justificados? Y es aquí, hermanos, es donde entran las grandes diferencias entre los católicos romanos y nosotros, que podríamos llamarnos protestantes, o evangélicos, o cristianos, o como nos dicen ellos, hermanos. Aquí está la diferencia entre los católicos romanos y los hermanos. Hace 8 días estaba en un cumpleaños de los niños y fueron unos payasitos, y uno sabe cómo se dirigen a mí. No, yo soy católico, y dice el otro, no, yo soy hermano. Entonces, así nos identifican, católicos y hermanos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los católicos? Yo hago la aclaración, romanos, y nosotros como hermanos. Está en la palabra justificación. ¿Cómo, hermano? ¿Por qué no eres católico romano? O sea, ¿por qué estás aquí hoy y no en la misa? O sea, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué es que tú estás convencido de estar aquí y no en una iglesia católica romana? ¿Cuál sería tu respuesta? Dice nuestra hermana Adri, porque creemos en la sola escritura, y es una buena respuesta. Nuestra hermana Marce, ¿qué decía? Dice nuestra hermana Marce, porque somos justificados por la fe, también es una buena respuesta. ¿Alguien más? Y es que podríamos pensar, hermanos, que nuestra gran diferencia es que ellos adoran ídolos y nosotros no. Podríamos pensar que esa es la gran diferencia, pero esa no es la gran diferencia, hermanos, entre ellos y nosotros, aunque es parte de. Pero, hermanos, ¿qué pasaría si ellos dejaran de tener imágenes en sus iglesias? Aún así, hermanos, no podríamos compaginar con ellos, porque ellos creen de diferente manera la salvación. Ellos creen que la salvación se obtiene de una manera muy distinta a como la Biblia nos lo enseña. Y aquí entra la palabra justificación. Mientras los católicos romanos, hermanos, creen que la palabra, o definen la palabra justificación como hacer justo. ¿Qué es justificación para los católicos romanos? Hacer justo a alguien. Pero ¿cómo entendemos nosotros como hermanos, como evangélicos, como protestantes? ¿Cómo entendemos la palabra justificación? Hermanos, la palabra, cuando hablamos de que Dios nos justificó, no estamos diciendo que Dios nos hizo justos. Estamos diciendo que Dios nos declaró justos. ¿Sí notan la diferencia? Mientras los católicos romanos dicen, la justificación es cuando Dios hace justo al pecador. Y nosotros decimos, no, la justificación es cuando Dios declara justo al pecador. ¿Alguien puede ver la diferencia? Es decir, hermanos, los católicos romanos tienen en diferente orden la salvación. Y esto es muy importante, el orden de la salvación. Y voy a ir despacio para que no nos confundamos. Son temas, lo sé, un poco complicados. Hermanos, mientras los católicos romanos tienen un orden de salvación, o lo que se conoce como ordum salutus, la orden de la salvación, o el orden de la salvación, nosotros creemos que Dios, hermanos, primero justifica, santifica y glorifica. La justificación, la santificación y la glorificación. Los católicos romanos no dicen, no, Dios primero santifica, después justifica y después glorifica. ¿Ven cómo se invirtieron los dos primeros? Nosotros decimos, no, Dios primero nos justifica, es decir, nos declara justos, nos declara inocentes, aunque no lo somos, no lo somos, pero Dios nos declaró justos sin obras nuestras. O sea, Dios vio nuestra condición, pecadores, malos, depravados, rumbo al infierno, y dijo, yo lo voy a salvar. Y en la eternidad pasada, hermanos, Dios nos declaró justos, dijo, yo voy a salvar a fulano de tal, y lo declaró justo, como si nunca hubiera pecado. Pero aún somos pecadores. Pero los católicos romanos, hermanos, dicen, no, Dios no puede llamar a alguien justo sin serlo. Dios no hace eso. Así que primero Dios lo santifica. Y aquí, hermanos, aquí es donde entran los medios por los cuales la Iglesia Católica Romana, no nos perdamos, hermanos, la Iglesia Católica Romana dice, hay ciertos medios que Dios nos ha dejado en su gracia para santificarnos y así Él nos justifique.
Número 1, ¿cuántos saben los 7 sacramentos? Los 7 sacramentos son parte de... No te preocupes, hermano, si no te lo sabes no hay ningún problema, no creemos nosotros eso. Pero muchos fuimos, bueno, yo nunca fui, pero muchos, mis papás sí, pero muchos fueron católicos romanos. Los 7 sacramentos. ¿Cuál es el primer sacramento? ¿Cuál es el primer paso? El primer medio de salvación o de santificación para que Dios justifique al pecador. ¿Lo recuerda alguien? El bautismo. Dicen, Dios nos ha dado medios para ser justificados. Número 1, el bautismo. Así que tienes que bautizar a tus niños, porque en el bautismo Dios le infunde la justicia de Cristo a ese bebé, y entonces ya si ese bebé muere, pues ya está infundida la justicia de Cristo en él, porque se bautizó. Pero nosotros decimos, no, el único medio para ser justificados, una vez más, hermanos, volvamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es el? Fíjense, hermanos, lo voy a leer, y ustedes me dicen si lo leo correctamente. Justificados pues por el bautismo, tenemos paz para con Dios. ¿Así dice, hermanos? Ahí dice, justificados pues por la confesión, tenemos paz para con... ¿Así dice, hermanos? ¿No? Y es que los 7 sacramentos, se los voy a decir, hermanos, los 7 sacramentos o los medios de gracia que, repito, hermanos, que la Iglesia Católica Romana, no nosotros, que la Iglesia Católica Romana enseña que hay 7 sacramentos, 7 medios a través de los cuales Dios nos los da en su gracia, para que cuando yo participe de esos sacramentos, Dios me santifique y Él me pueda justificar. Los 7 sacramentos, hermanos, son, aquí van, sí los apunté, por aquí los tengo: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sagradas órdenes o orden sacerdotal, matrimonio y extrema unción. Es decir, si un católico romano cumple con todos estos sacramentos, pues ya lo hiciste. Ya cuando llegues al cielo, la balanza de tus buenas obras va a pesar más, porque ya tienes méritos ante Dios y Él te va a justificar, va a decir, eres un justo, pásale a la gloria, hijo. Pero vuelvo a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la confirmación, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Así dice, hermanos? ¿No, verdad? Justificados pues por la Eucaristía, o es decir, la misa, participar de la misa, del cuerpo y la sangre del Señor. Tampoco dice así, hermanos. Justificados pues por la extrema unción. ¿Cuál es la extrema unción? Son esos últimos óleos de gracia que el sacerdote va a darle al cristiano o al católico romano cuando ya está muriendo. Oran por él, confiesa sus pecados y te encomiendan en las manos de Dios. Pero aún así, hermanos, los católicos romanos enseñan, aún con todos estos sacramentos, hermanos, tú no tienes asegurada tu salvación, porque puedes pecar en cualquier momento. Y entonces aquí la Iglesia Católica Romana enseña algo que se llama pecados de muerte y pecados veniales. ¿Han escuchado de estos pecados? Pecados mortales. Sí, gracias, hermana. Pecados mortales y pecados veniales. Es decir, dicen los católicos romanos, ok, ya te bautizaste, de chiquito te bautizaron tus padrinos, ellos dieron fe de que te van a educar en el camino del Señor, creciste, ya te confirmaste, ya, pero aquí entra. Pero cometes un pecado, que aunque ya eres justo o estás siendo santificado y Dios dice, ok, vas bien, si mueres, vas en buen terreno. Pero si cometes un pecado mortal, ¿cuáles son los pecados mortales para la Iglesia Católica Romana, hermanos? Son aquellos que son tan graves que pierdes tu justificación. La pierdes. Pero no te desanimes tanto, puedes recuperar tu justificación. ¿Cómo? Haciendo penitencia. Entonces vas ante el sacerdote, confiesas tu pecado, le dices, Padre, he pecado, hice esto, aquello, adulteré, mentí, robé, maté,
Y entonces el sacerdote, ¿qué hace? Te dice, te absuelvo de tus pecados y haz esta penitencia, reza tantas Aves Marías, o reza tantos Padres Nuestros, da limosna, depende de la gravedad de tu pecado, pues da limosna, o ve a hacer una peregrinación, y entonces Dios va a ver que te estás arrepintiendo sinceramente y Él te va a perdonar. Y aquí fue, hermano, donde Lutero brincó y dijo, no, justificados pues por la fe. Y es que, hermanos, la fe es el único acto que no es una obra humana. Porque podríamos decir, bueno, pero si tengo fe, ya estoy obrando. No, porque recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, lo leíamos al inicio. Porque por gracia sois salvos por medio, otra vez, de la fe. Y aclara el apóstol Pablo para que no nos confundamos. Y esto, ¿cuál? La fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Hermanos, si tú estás respondiendo con fe, es porque Dios te ha regalado esa fe. Es un don de Dios. ¿Qué obra hicimos nosotros para ser salvos? Ninguna, hermanos. Entonces Lutero brincó, protestó y dijo, no, la salvación no es por obras, es por fe. Y es que, hermanos, aquí vamos a ver dos palabritas. Y no me voy a alargar mucho, hermanos, para no se nos vuelvan las ideas y los pensamientos y podamos tener con claridad esto que estamos hablando y explicando hoy. Y es que aquí, hermanos, hay dos palabritas que debemos de considerar haciendo la diferencia entre los católicos romanos y los protestantes o evangélicos o hermanos o como quieras llamarte. Y son dos palabritas, hermanos, una infusión y la otra imputación. Hermanos, los católicos romanos creen que la justificación es por infusión, es decir, que Dios te infunde su gracia, pero tú tienes que cooperar con Él. Y entonces se hace como una mezcla entre la gracia de Dios y tus buenas obras. Y de esa manera entonces Dios te salva. O sea, Él te da la mayoría, te da su gracia, pero tú tienes que obrar. Si no, no es efectiva. Eso es infusión. Pero nosotros, hermanos, los protestantes, no creemos eso. O sea, aunque digas, oye, bueno, pues eso es lo que yo creo. ¿Qué no es así? No, o sea, que Dios me salva, pero yo también tengo que hacer mi parte. No es 50 y 50, o 90 y 10%, o 99 y yo 1%. No, mi hermano, no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Nosotros no creemos que la salvación es por infusión, es por imputación. Y ya esta palabrita la habíamos hace 8 días, y yo creo, a mí me gustaría que la memorizaran. Nuestra salvación, hermanos, nuestra justificación no es por infusión, no es que las obras de Dios, la gracia de Dios se mezclan con mis buenas obras y entonces de esa manera ya yo soy salvo. De lo contrario, hermanos, tendrías cierta gloria tú, ¿no es así? Cuando llegaras al cielo, digas, bueno, soy salvo porque sí, Señor, tú me salvaste, pero yo también hice mi parte, Señor. Yo también hice mi parte. La salvación es por imputación, y se oye la palabra un poco extraña, imputación, que es lo contrario de amputar. ¿Qué es amputar? Decíamos hace 8 días. ¿Qué es amputar? Quitar, cortar. Los que tienen esa trágica experiencia de que les quiten algún miembro de su cuerpo porque cayó gangrena o cierta cosa, y dicen, vamos a amputarle el pie o la mano, y es cortar. ¿Qué es imputar? Si es lo contrario, poner. Ya no es cortar, es poner, hermanos. Nosotros creemos que la salvación es por imputación. Dios nos imputó, no hizo una fusión, nos imputó toda la vida de Cristo, nos la puso ahí a nuestro favor. Toda la vida de Cristo. Pero hace 8 días decíamos que
debemos hablar de una doble imputación, porque por un lado Dios nos imputa todas las obras y los méritos de Cristo a nosotros y nos declara justificados cuando no lo somos, pero por el otro lado, hermanos, Dios le imputa a Cristo. ¿Qué crees que le imputa a Cristo? Todos nuestros pecados, toda nuestra mala manera de vivir, y lo declara culpable cuando Él no es culpable. O sea, es la misma pero a la inversa de nosotros. Mientras a nosotros se nos declara inocentes cuando no lo somos y merecemos la muerte y el infierno, pero como Dios nos ha dado la vida de Cristo y nos ha vestido de Cristo, a Cristo, hermanos, se le fue imputada nuestra maldad, nuestro pecado, y Dios lo declaró culpable y por eso tenía que morir en una cruz, y toda la ira de Dios cayó sobre Él, aun cuando Él era inocente. Pero Él recibió todo, a Él le imputaron, le pusieron toda nuestra maldad, Dios puso sobre Él, dice Isaías. Con todo esto Dios quiso castigar a su siervo, a Cristo, porque llevó todos nuestros pecados. Dos palabritas, hermanos, muy importantes que si no las tenemos muy en cuenta, hermanos, podrás, y quizás vienes a una iglesia cristiana, evangélica, protestante, hermanos, y como quieras llamarle, todos los apellidos que puedas tener, y estás creyendo como un católico romano. Yo soy salvo porque Dios me salvó, Cristo murió por mí, pero yo también tengo que hacer mis buenas obras para ganarme mi salvación, y para que cuando me presente ante la presencia de Dios, entonces diga, a ver, hijo, vamos a medir tus buenas obras y tus malas obras. A ver, hiciste esto bueno, muy bien, aquí un pecadote, hijo, ahí va para acá, ¡fum! Pero aquí hiciste una cosa buena, ok, ahí va, y ahí va la balanza hasta que, ok, ¿ya son todos? Ok, ganó las buenas obras, pásale, mi hijo, eres bienvenido. No, pues ganaron las malas obras, al infierno. No, eso no creemos nosotros. Hermanos, Cristo llevó todos nuestros pecados, y cuando nos presentemos ante Dios, hermanos, no se nos va a juzgar por ningún pecado, porque ya fueron juzgados. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario ya Dios juzgó todos nuestros pecados. Hasta aquí, hermanos. Ahora vamos a aclarar algunas cositas para ir aterrizando. Nosotros creemos que somos salvos solo por fe. El único medio a través del cual Dios nos da salvación y nos justifica no es por ninguna obra nuestra, no es ni por el bautismo, ni por la confirmación, ni por la penitencia, no es por tus buenas obras, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Pero, hermanos, cuando Dios nos regala fe, ya que somos salvos solo por fe, tres cosas, hermanos, que tiene que tener nuestra fe. Tres cositas. Y las tres comienzan con la F. Así que somos salvos solo por fe. Esta fe, número uno, hermanos, esta fe debe ser fiel a las Escrituras. Hermanos, tú puedes decir, sí, Dios me dio fe, yo creo en Cristo. Te pregunto, mi hermano, ¿tu fe es fiel a las Escrituras? ¿Tu fe es fiel a las Escrituras? O sea, ¿lo que tú crees de Cristo es porque la Escritura lo enseña? ¿O crees en un Cristo al que has escuchado, al que te han contado, al que alguien vio y te contó? ¿O es el Cristo de la Biblia? Nuestra fe debe ser una fe fiel a las Escrituras, fiel a las Escrituras. Número dos, hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe focalizada en Cristo, fiel a las Escrituras, focalizada en Cristo. Es decir, hermanos, mucha gente tiene fe, es más, hermanos, todos los seres humanos tienen fe, pero ¿fe en qué? Es más, hermanos, cuando tú vas a tu trabajo y te subes a un camión y te sientas y te toca el lugar y te duermes, ¿sabes qué estás usando? ¿Fe? ¿En quién? ¿En el chofer? Porque dices, yo sé que va a manejar bien,
no es uno de esos locos que se va a estampar por ahí y va a decir, ahorita me mato con todos estos que traigo aquí. No, tú te duermes confiando en que el chofer no está y que te va a llevar a tu destino y te duermes. Eso es fe. Por eso, hermanos, decía que toda la gente tiene fe. Hermano, cuando tú llegaste aquí y te sentaste en esa silla en la que estás, yo no vi que nadie de ustedes primero aplastara la silla, que se fijara por debajo, está bien el remache, tal si me siento y me caigo, no, tal si me hicieron a mandar los hermanos y al momento de sentarme al suelo. No, todos llegamos, hermanos, y nos sentamos sin fijarnos siquiera si la silla está en buen estado. ¿Eso qué es, hermanos? Fe. ¿Tuviste fe en qué? En que esa silla va a sostener tu peso. Hermanos, por tanto, no es tener fe por tener fe, no, la gente tiene fe. Así que no podemos decir, ay, pues ten fe, amigo, ten fe, amiga, vas a ver que todo va a estar bien. Sí, porque estos son los consejos de todo el mundo, ten fe. Pero no es fe por fe, hermanos, es fe en Cristo. Fe en Cristo. Hermano, la próxima vez que vayas a dar un consejo acerca de tener fe, porque toda la gente te acepta ese consejo, que le digas, pues ten fe, manita, ten fe, manito, mira, todo va a estar bien. Ay, sí, gracias, amigo, gracias. A la próxima dile, mira, amigo, hermano, ten fe en Cristo, y verás la reacción. Digo, ¿en Cristo? Sí, hermano, la gente no está peleada con la fe. No está peleada con la fe, pero sí con la fe en Cristo. O sea, fe en Cristo, yo no tengo fe en Cristo. Hermanos, nuestra fe debe ser fiel a las Escrituras. Nuestra fe debe estar focalizada en Cristo. Es decir, hermanos, creer que si yo soy justificado, hermanos, ¿qué decíamos que es justificado? A ver si recuerdan. ¿Qué es justificado? ¿Cuál? Declarado justo. A diferencia de los católicos romanos que creen que justificado es hacer justo. No, yo no fui hecho justo, yo fui declarado justo. Sigo siendo un pecador, con todo y lo que tú quieras, pero yo fui declarado justo. Nuestra fe, hermanos, debe ser fiel a las Escrituras, focalizada en Cristo, es decir, creemos, hermanos, que fuimos justificados no por nuestras obras, no porque nos portamos bien, no porque, como yo ya me bauticé, como yo ya me confirmé, como yo ya hice penitencia, pues ya Dios me tiene que justificar. No, hermano, tú fuiste justificado sin obras algunas. Si tú crees en Cristo, hermano, y si tú tienes el don de la fe, tú has sido justificado. Por tanto, tu fe debe estar focalizada en Cristo, en la obra de redención de Cristo, no en tus obras. Hermanos, si de verdad queremos tener una vida cristiana estable, hermanos, de verdad que hacemos muy bien dejar de tener fe en nosotros. Porque un cristiano inestable, hermano, es aquel que sigue confiando en él. Que cuando se está portando bien, ¿sabes cómo está su vida? Pues bien, está en la iglesia, gozándose, echándole ganas. Y cuando peca, ¿sabes cómo está ese cristiano? No, pues ya para qué voy, ya para qué hago esto, no, pues si ya pequé, ya caí. ¿Eso quiere decirnos que estamos poniendo nuestra fe en Cristo? No, en nosotros. Y que si yo me porto bien, me siento aceptado delante de Dios. Y si me porto mal, digo, no, ahorita Dios ni para presentarme delante de Él, no, me va a castigar ahorita. Nosotros, hermanos, fuimos justificados por las obras de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo se entregó por nosotros. Repito esa frase que me gusta mucho y que la vuelvo a repetir. Hermanos, Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Hermanos, guardó toda la ley de Dios. La guardó a la perfección. Nunca pecó. Y es que, hermanos, para entrar al cielo debemos de ser perfectos. Y solo una persona fue perfecta. Solo uno. Nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue perfecto en todos sus caminos. Nunca pecó. Tú y yo, hermanos, ni para hablar de perfección.
Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y después murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos morir, hermanos, así, con toda la ira de Dios sobre nosotros, porque Dios es un Dios santo y justo. Y todo se lo recibió Cristo, porque tomó nuestro lugar. Y al resucitar, hermanos, porque a veces el Evangelio solamente pensamos que es la muerte de Cristo. Ay, sí, Cristo murió por mí. Gracias, Señor, por morir por mí. Pero, hermanos, dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, ¿recuerdas 1 Corintios? Que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque entonces, hermanos, eso hubiera dicho que el sacrificio de Cristo, que la vida y el sacrificio de Cristo no lo aceptó Dios Padre. Pero al resucitar Jesús, era la evidencia de que el Padre dijo: ya estoy satisfecho con la obra de Cristo. Ya no hace falta nada más para la salvación de aquellos que creen en ti, Hijo, que creen en Jesús. Ya no hace falta nada, ya lo pagaste todo tú. Hermanos, Cristo después resucitó para darnos su vida, para darnos su vida. Él nos dio su vida. Finalmente pongo este ejemplo, hermanos. Y yo sé que puede sonar repetitivo, pero no importa, hermanos. No importa que suene repetitivo, porque creo que deberíamos de tener muy claras estas enseñanzas, hermanos. Hoy estamos viendo la justificación por la sola fe. Por la sola fe. Hermanos, es como si tú tuvieras una deuda millonaria. Debieras millones de pesos o millones de dólares que nunca podrías pagar. Pero de repente, hermanos, te hablan del banco y te dicen: señor fulano de tal, o señora fulana de tal. Sí, soy yo. Hablamos del banco. Y sientes el... Y de lo que pasa que le hablamos porque alguien ya ha saldado toda su deuda. ¿Cómo? ¿Sí? Ya no debe nada. Ay, pues, en ese momento, ¿qué harías, hermanos? Que tú debieras millones de pesos y que alguien pagara tu deuda. Yo creo que muchos brincaríamos de gusto y de felicidad y sintiéramos, hermanos, de verdad, sintieras la sensación de que un gran peso de tu espalda ha sido quitado. Pero ahí no se queda nuestra salvación, ¿eh? No, eso es tan solo la mitad. Y el que está del otro lado del teléfono te dice: pero eso no es todo, señor. Eso que usted debía, que eran millones de pesos, ahora se lo han depositado a su favor. Ya no los debe, sino ahora los tiene. Son de usted. Los puede usar, se los puede gastar. Usted ya es millonario. Usted era un pobre con una deuda millonaria. Ahora usted es un hombre millonario que tiene mucho dinero. Ni 3 vidas le alcanzarán para acabarse el dinero que tiene. ¿Qué sentirías ahora? O sea, en la primera sentiste que un gran peso te fue quitado de la espalda. Ahora saber que eres millonario, eso fue lo que hizo Cristo en su muerte y resurrección. Hermanos, a través de su muerte nos quitó ese gran peso. Pero, hermanos, si somos pobres, con deudas, y no tenemos principios de administración, de ahorro, es cuestión de tiempo para volvernos a endeudar. Pues ya de nada sirve que alguien pague nuestra deuda. ¡Ay, ya no debo nada! Decía que en paz, ahora sí que aquí sí cabe la frase, que en paz descanse. Decía un hermano en la fe, cuando acababa de pagar algo que debía, decía: ¡ay, ya acabé! ¿Ahora con qué me endeudo? ¿Ahora qué pedimos a crédito? O sea, hermanos, quien se endeuda, o sea, va a seguir endeudándose si no cambia los hábitos y su manera de administrar su dinero. O sea, si a alguien se le perdona su deuda, es cuestión de días o meses para que se vuelva a endeudar. Y eso nos hubiera pasado como cristianos: ok, Dios ya perdonó mis pecados, pero íbamos a volver a pecar. Por tanto, Dios, hermanos, no solamente nos quita nuestra deuda, sino que pone toda su vida a nuestro favor. Toda su vida. Hermanos, esos 30 y tantos años que nuestro Señor vivió fueron suficientes para vivirlos de tal manera tan perfecta, hermanos, que esa vida le alcanza. O sea,
Cristo acumuló una riqueza de méritos y de obras. Acumuló, que tiene un banco enorme, hermanos, lleno de buenas obras de Él, no nuestras, de Él, que nos regala para ser salvos. Justificados, hermanos, solo por la fe en Cristo. Pero esta fe, hermanos, debe ser fiel a las Escrituras, focalizada en Cristo, y por último, y termino, esta fe, hermanos, debe ser fructífera. Fiel a las Escrituras, focalizada en Cristo y fructífera. Las tres con F: fiel, focalizada, fructífera. Es decir, hermanos, que esta fe que el Señor nos ha regalado, ahora ¿sabes qué hace esa fe? Buenas obras. Ya no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿El cristiano no hace buenas obras? No, el cristiano debería ser la persona que más buenas obras hace. No para ser salvo, sino porque ya es salvo, ahora él hace buenas obras. Hermanos, fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. Fuimos salvos sin obras, como decíamos en un mensaje anterior. Fuimos salvos sin obras. Fuimos salvos por las obras de Cristo. Y fuimos salvos para buenas obras, para que entonces esa fe ahora la evidenciemos haciendo buenas obras. Justificados, hermanos, solo por la fe. Termino una vez más leyendo el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración. Señor, te agradecemos.